vamos a estudiar un tema. Este tema, antes que nada, para decirles que me costó mucho trabajo porque yo lo estuve pasando por mucho tiempo. Inclusive muchos de nosotros todavía lo estamos pasando. Porque a veces tomar decisiones... bueno, vamos al tema. Mire, el tema le puse: tus decisiones determinan tu bendición o tu maldición. Hay dos caminos. Cuando tomamos una decisión, ¿nos vamos por el camino de la bendición o nos vamos por el camino de la maldición? Y a veces decimos, ¿y por qué? Yo tomé una buena decisión. Bueno, fue una buena decisión a lo que nosotros pensábamos. Pero le preguntamos a Dios sobre esa decisión. Le preguntamos a Dios si lo que íbamos a hacer, Él estaba de acuerdo o lo iba a permitir. A veces no le preguntamos. Fíjese, le voy a contar algo rapidito. Y a causa de esa decisión que tomó mi esposa, yo estoy aquí enfrente y ya tenemos casi los 20 años de convertidos. A causa de una decisión que tomó ella. Ella tuvo que plantarse y tomar esa decisión y decir, no lo voy a hacer. Yo recuerdo muy bien que llegué a la casa, era tarde, como siempre llegaba, pero bien embroncado llegaba yo, echándole guerra a todo y buscando con quién pelear. Llegué y me senté, eran dos salas y llegué y me senté en la sala del principio, que esa sala a mí nadie me la tocaba más que yo, porque ahí tenía mi cantinita, tenía mi música, tenía todo ahí yo. Ahí no era permitido que ni siquiera mi suegra pisara ahí, porque pobre de ella. Ese era mi lugar favorito, y que nadie me tocara los controles. Llegué enojado, me senté, yo ese día ya me había tomado 2 o 3 cervecitas, llegué, me senté bien machote yo ahí, y mi esposa llegó y se sentó, y le dije, quiero hablar contigo, le dije. Me dijo, ¿qué quieres? Quiero el divorcio, le dije. Bien machote yo, quiero divorciarme. La decisión que tomó mi esposa es la causa de que yo estoy aquí. ¿Sabe lo que me dijo mi esposa? Y me contestó, diablo mentiroso, dijo. No te voy a dar el gusto. Se levantó y se fue. Si mi esposa no hubiera tomado esa decisión, yo no estuviera aquí. ¿Dónde estuviera yo? ¿Dónde estuvieran mis hijos? ¿Qué hubiera sido de mi familia? A veces las decisiones que se toman son para bendición o son para maldición. Si mi esposa en ese tiempo hubiera sido otra mujer y se llama, oye, pues este ya me tiene harta. Ya no quiero vivir con él, me está haciendo la vida de cuadritos. Cada vez que viene es una cosa, es otra, es otra, es otra. Pero ¿sabe por qué? Porque ella conocía al Señor. Conocía a alguien más grande que el que estaba en el mundo. Ella tomó la decisión y yo agradezco y nunca me voy a cansar de agradecerle la decisión que tomó. Porque en ese tiempo uno anda endiablado, anda endemoniado. Uno lo que quiere nomás es vivir la vida loca. Pero cuando tomó ella esa decisión, no crea que yo me puse feliz. Yo me salí, aventé la puerta y ahí nos vemos. Dije, pues ¿esta qué se cree? Pero después con el tiempo empecé a entender. El proceso no fue fácil. El proceso fue difícil. Porque aún todavía, después de tantos años, a veces tomo decisiones que después me arrepiento. Y yo creo que cada uno de ustedes también, aunque estén en el Señor, a veces uno se aterca uno en las cosas y toma decisiones, ya sea con la familia, con el esposo, en el trabajo, que no resultan. Y uno se arrepiente. ¿Sabe de lo único que no me he arrepentido yo? Es de que un día llegué a la iglesia yo solito porque tenía llave y todo. Llegué y abrí como una hora antes, llegué y me fui al altar y ahí le pregunté, yo ya estaba cansado. Decía, soy cristiano, pero vivía una vida de desorden. Tomaba malas decisiones, pero iba a la iglesia. Hasta que un día llegué y me le arrodillé al Señor ahí, lloré hasta que me cansé y le dije, Señor, si tú cambias mi vida, cámbiame todo lo malo. Quítame todo lo malo, renuévame, hazme un hombre nuevo y yo te prometo que te voy a servir el resto de mi vida. ¿Me lo ha cumplido el Señor? Sí, me lo ha cumplido. Me lo ha cumplido. Yo le he cumplido
solo Él lo sabe. Pero yo estoy haciendo todo lo humanamente posible para poderle cumplir la palabra que yo puse ante Él. El pacto que yo hice ante Él. Y a veces yo quisiera que mucha gente se atreviera a hacer pactos con Dios. No pactos con dinero. No pactos que si haces, o sea, no torcerle la mano a Dios. Y decirle, si me alivias, o alivias a mi mamá, o alivias a mi papá, o a mi hermano, me lo cambias, o esto, Señor, yo cambio. No, así no funciona. Funciona es ir a ponerse de rodillas y tomar la decisión y decir, Señor, aquí estoy. Estoy arrepentido. Soy el más humilde de tus hijos. No valgo nada, Señor, pero contigo voy a valer mucho. Uno necesita pedirle perdón al Señor y hacer un pacto con Él, máxime los que son sacerdotes de la casa, porque de ellos depende toda la familia. Todas las decisiones que tome un sacerdote de la casa van a afectar para bien o para mal a toda la familia. Nadie se va a escapar, porque el sacerdote, el que se le dio la orden y el que pactó con Dios es Él. A Él se le dio toda la autoridad. Así que este tema se llama tus decisiones determinan tu bendición o tu maldición. Y también debemos entender y comprender que todas las decisiones que tomemos como sacerdotes de casa, como papá y como mamá, nos van a afectar a nuestros hijos, a nuestra familia inmediata, a nuestra primera iglesia, que son nuestros hijos, nuestra esposa. Y después van a afectar a toda la familia. ¿En qué forma van a afectar a toda la familia? Que lo que van a decir, y eso que vas a la iglesia y mira cómo te portas, mira cómo me gritas, mira cómo me contestas. Y no vamos a ir muy lejos cuando estamos en la casa. Los mismos hijos nos van a decir, vas a la iglesia y mira, por todo te enojas. Mejor no vayas. ¿Y qué está criando uno con esas personas? Es que van a decir, para ir a todo aquí. Porque a veces tomamos decisiones que no le agradan a Dios. Mire, vamos a leer Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bonita oración, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos hacer todo el padre de familia. Todo padre de familia. Y a lo mejor, como una vez me dijo uno, oye, me dice, miré un video tuyo, dice, pero ¿cómo nos tiras? Dice. Es que ¿quiénes son los que mandan en la casa? ¿Quiénes son los que llevan la autoridad? Son los papás. ¿A quién se le dio la autoridad desde el huerto del Edén? ¿A quién se le dio? Al papá, al hombre. Y si el hombre es un tarambana que no entiende, que no hace las cosas como Dios le manda, entonces la familia es un desorden. Y luego porque hay familias disfuncionales, y luego el papá le dice, es que tú tienes la culpa, le echa a la mujer. No, mijito, la culpa la tienes tú, porque tú eres el que está ahí, tú eres el sacerdote. Lo que nosotros tenemos que hacer es subirnos los pantalones, apretar el cinto y echar adelante la familia. Pero muchas veces muchos hombres actuamos de esa manera. Queremos dejarle todo a la mujer. Pero el hombre fue diseñado para ser autoridad en su casa, pero no para ser un jefe de esos, un capataz, no. El hombre debe ser el primero que va a orar, el hombre debe ser el primero que va a interceder, el hombre debe ser primero cuando alguien se enferma, ir a orar por ese hijo, por esa hija. El primero que debe a Dios en su casa. El hombre tiene que ser. No podemos servir a dos señores, no podemos estar en el mundo y estar en la iglesia, porque alguno se va a enojar. Vamos a estar en la mitad nomás. Y eso no funciona y eso no es agradable para Dios. Como creyentes debemos elegir servir a Dios una y otra vez, perseverando en la fe
y obedeciendo su palabra en las decisiones que debemos tomar. Primeramente debe ser el temor a Dios, lealtad a la verdad y a la obediencia de un corazón sincero y la renuncia del pecado como sus placeres y todo lo que los acompañan. Todo eso tenemos que hacer. Dejar de servir y amar al Señor finalmente dará por resultado juicio y destrucción. ¿Cuánto sacerdote, cuánto hombre ha venido a la iglesia y se ha retirado a la iglesia? Mire, excusas para no venir a la iglesia va a haber muchas. Y excusas para salirse de la iglesia también va a haber muchas. Pero que no se nos olvide que el que estuvo en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo. Ya cualquier varón que esté o que me esté escuchando, que piense, quiere que su familia vaya derechita por el mundo, enderécese usted primero. Haga lo que Dios le ha mandado a hacer. No que vamos a ir a la iglesia. Pues a ver qué dice la mujer. Ojalá en todo eso le preguntaras. Voy a comprar un carro, a ver qué dice la mujer. Voy a hacer esto, a ver qué dice la mujer. Pero no, el hombre hace nomás lo que le conviene. Pero no debe de ser así. Yo no la traigo contra nadie. ¿Por qué me nos está diciendo esto? Porque mire, hay un dicho que dice, no sé si sea malo o sea bueno, pero dice, para los perros los coyotes. Yo era igual. Entonces, ¿quién más se lo puede decir a alguien que hacía lo mismo? Que yo tenía que hacer, yo sabía que si se lo decía a mi esposa, no iba a estar de acuerdo. Es mejor pedir perdón que pedir permiso, decía yo. Y no es así, así no funciona. No funciona. Somos dos, 50-50. Pero siempre la autoridad la tiene el hombre. Siempre y cuando haga las cosas que Dios le ha mandado a hacer. Porque muchos confunden autoridad con ser un capataz. ¿Te has preguntado alguna vez, fíjese esta pregunta, ¿estoy en el lugar correcto o incorrecto? ¿En lo sentimental? ¿En el área de cómo invierto mis recursos? ¿O en lo espiritual? Porque en caso de que estés en el lugar equivocado, entonces debes saber que no llegarás al lugar deseado. O sea, a veces nos tenemos que preguntar. Y no es que decir, estoy en el lugar equivocado sentimentalmente con mi esposa, con mi familia. No es que te vas a salir, te vas a divorciar, no. Esto es para componer, para quitarte el chip ese y ponerte uno nuevo y empezar a hacer una vida nueva. Mire, todos nos equivocamos, todos pecamos, pero lo bueno que vivimos en la gracia. Ya no vivimos en el Antiguo Testamento, ahora vivimos en la gracia. ¿Sabe a qué distancia está un perdón, de pedirle perdón a Dios? Ahí donde sea, te arrodillas, le pides perdón, te arrepientes y Dios te renueva, te empieza a renovar, empieza a hacerte un hombre nuevo. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Por orgullo. ¿El qué dirán? Parece ratón de iglesia. Antes andaba aquí con nosotros y ahora mira, allá se la pasa metido. Mandilón, le dicen luego a uno. Hay mucha gente que tiene las prioridades equivocadas y por esa razón no llegan al lugar que Dios tiene para ellos. Muchas veces equivocamos como hombres las prioridades. Después de que te conviertes y vienes a los caminos del Señor, ¿cuál es tu prioridad? Si eres inteligente y sabes que el que te va a dar la bendición es Dios, ¿quién es tu prioridad? Dios. Hijos, antes que la fiesta, antes que el parque, antes que el swap meet, antes que la playa, antes que ir a visitar a... Ahora, si tú andas como evangelista, evangelizando, sirviendo al Señor, no vienes el domingo, perfecto. Andas haciendo el trabajo del Señor. Pero si andas donde Dios no te ha invitado, estás mal. Y yo te voy a decir una cosa, el día del Señor es sagrado. Y si no los estás llevando a cabo, estás pecando. Es un pecado no venir a la iglesia. ¿Cómo vas a hacerle la siguiente semana? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? Si todo cristiano necesitamos venir a la iglesia para cargar la batería,
para decir, Señor, gracias, ayúdame, Señor, ahí voy otra semana. El cristiano tiene que vivir un día a la vez. No nomás ser cristiano es sentarse y se acabó. No, tenemos que estar trabajando, porque mire, el diablo no duerme. El diablo siempre anda buscando a quien devorar. Siempre anda buscando una rendijita para meterse y hacerte caer. Entonces, ¿qué? Estar en contacto con el Señor. ¿Cómo estamos en contacto? Viniendo a la iglesia, adorándole, levantando manos, diciéndole gracias, Señor. Esta semana tuve muchos problemas, Señor, pero yo sé que tú los vas a solucionar. Yo cuido tu casa y tú cuida la mía. Así de sencillo. Yo siempre le digo eso. Señor, yo cuido tu casa y tú cuida la mía. Eso es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es venir el día del Señor y estar presente ahí. Pero tu responsabilidad, Señor, es cuidar mi casa. Pero usted, si no viene a la iglesia, no viene a los cultos, no ora, no lee la palabra, no intercede, no ayuna, no nada, ¿con qué cara usted le va a pedir al Señor que le ayude? Necesitamos hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. No emociones. Aprendamos de las convicciones. No podemos seguir viviendo emocionalmente. Mire, vamos a Josué capítulo 6, verso 18 al 19. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Esto es cuando Dios mandó a Josué a que destruyeran Jericó. Mas toda la plata, pero fíjese las órdenes que él le daba, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Todo lo que había en Jericó era maldito. Todo. Pero el oro y la plata lo iban a tomar y lo iban a llevar al santuario. Lo iban a llevar para que fuera purificado por el Señor. Pero miren más adelante lo que pasó. Dice, todo el pueblo de Jericó fue sentenciado a ser destruido porque era una ciudad anatema, o sea, era una ciudad maldita. Significado de anatema, maldito y alejado de Dios, maldición o desterrado de Dios. El pueblo de Israel estaba por tomar Jericó y Dios le había dicho lo que podía llevar y lo que no. ¿Cuántos de nosotros hacemos las mismas cosas y decimos, no, el Señor es bueno, Dios es bueno, Él me va a perdonar, y hacemos cosas que no le agradan a Él? Y después nos venimos a dar cuenta y decimos, ¿por qué en el trabajo me va mal? ¿Por qué se me enfermó el hijo? ¿Por qué se me enfermó la esposa? ¿Por qué siempre me enfermo? ¿Por qué me pasan estas cosas? Hey, mijo, acuérdate, ¿qué tienes en tu casa? Allá guardado, abajo del colchón, abajo de la cama. ¿Qué has guardado? El santito chiquito que te dio tu abuelita. El crucifijo que te dio tu abuelita, lo tienes guardadito ahí. Anatema, maldición. ¿Qué le dijiste a tu esposa y no le pediste perdón ni a Dios ni a ella? Pecado, maldición. Dios no te va a ir a decir, Dios no te va a decir, hey, Mario, ven. Es que tú le dijiste a tu esposa esto y no le has pedido perdón. No. Dios va a permitir muchas cosas que pasen en tu casa y en tu familia para que aprendas, para que aprendamos a hacer las cosas. Necesitamos darnos cuenta qué es lo que tenemos en nuestra casa guardados. En tu casa invitas amigos y llevan cerveza y toman cerveza aún siendo tú cristiano. Anatema, maldición. Es tu casa. Dios la santificó. Dios la apartó, te apartó a ti, a tu familia, a todos, para que ahí en esa casa se leyera la palabra, la presencia del Señor bajara. Tú no debes de permitir que nadie entre con una bebida alcohólica a tu casa. Y ni tampoco la debes de tener. Eso es anatema, es maldición. Y luego preguntamos, ¿por qué nos pasan las cosas? Porque estamos viviendo en pecado.
No somos transparentes ante los ojos de Dios. Escondemos ante la gente, escondes ante el pastor, ante la congregación, ante los líderes, ante quien quiera tú escondes, pero ante Dios no nos vamos a esconder. Pero mire lo que sucedió con los hijos de Israel en Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Si usted conoce la historia, va a saber todo lo que pasaron. El pecado siempre nos llevará al fracaso, y perder la comunión con Jesucristo es perder todo para testimonio de Él. Si vivimos en pecado, lo primero que vamos a perder es la comunión con Él. Todo lo que nosotros oramos y decimos no va a pasar de la pared, no va a pasar del techo. Nuestras oraciones se van a quedar estancadas. Podemos que nos duela la garganta estar orando y orando y orando, pero si ese pecado sigue ahí y no lo hemos soltado, las oraciones no van a llegar, y luego nos quejamos. ¿Por qué Dios no me habla? ¿Será que Dios me está castigando? No, mejor autoexaminémonos y pensemos bien. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que tenemos escondido dentro. Muchas veces no lo tenemos escondido en nuestra casa, lo tenemos escondido en nuestro alma y corazón. Nadie queremos que toque eso. Lo tenemos que sacar para que Dios nos pueda bendecir. Dios no va a bendecir donde hay un corazón malo, un corazón con pecado, no va a bendecir. ¿Se cumplió todo lo que el Señor les había dicho? Sí, se cumplió. Los hijos de Israel habían llevado lo que no debían. Esta familia enterita fue y fraguó el plan y escogió cosas, sustrajo cosas que Dios les había dicho. Las iban a agarrar, pero las iban a llevar directo al templo a que las santificaran. Y no lo hicieron, lo guardaron para después usarlo. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Si Dios conoce todo. Miren lo que pasó en Josué, capítulo 7, versos 2 al 5. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Mandaron espías a que se dieran cuenta cómo se movían ellos, qué armas tenían, que por dónde iban a entrar, por dónde iban a salir. O sea, espías para que les informaran. El número 3. Y volviendo a Josué le dijeron, fíjese, todo lo que le dijeron. Ellos miraron y obedecieron lo que Josué les había mandado. No suba todo el pueblo, dice, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Y mira el 5. Y los de Jaí, fíjese lo que sucedió. Mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Por qué desfalleció? Pero vamos a ir más adelante. ¿Por qué le sucedió esto? Esto era una batalla mucho más pequeña comparada a la que había obtenido en Jericó. En Jericó era una ciudad grandísima. Y se preguntaban, bueno, ¿por qué? ¿Por qué derrotamos Jericó? ¿Por qué los muros se cayeron? ¿Por qué hicimos polvo esa ciudad? Y Jaí era una ciudad como la 4ª parte de Jericó y no pudimos hacer nada. A lo contrario, nos mataron 36 guerreros. Que sobreestimamos al enemigo y después terminamos por eso. A veces sobreestimamos al diablo nosotros. Y pensamos que porque tenemos a Dios, ya no vamos a hablar, ya no vamos a decir, ya no vamos a orar. Ah, Dios me ayuda. Yo voy a hacer esto y Dios me ayuda. No. Seamos negligentes. No nos aventemos nomás así.
Necesitamos preguntarle a Dios todo el tiempo, todo lo que vayamos a hacer. En Josué capítulo 7, versos 6 al 10 dice, entonces, fíjese lo que sucedió con Josué. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus casas. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Se arrodilló inmediatamente a preguntarle al Señor qué sucedió. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos pasa eso? ¿Qué decimos? Dios me castigó. No, antes de soltar la palabra, primero arrodíllate y dile, Señor, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y en el 7, miren lo que dijo. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué decimos nosotros? ¿Para qué voy a la iglesia? Mejor me hubiera quedado en el mundo, si ahora me va peor que antes. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que así decimos? Yo varias veces lo dije. Allá había una alberca donde estábamos nosotros ahí, en la casa acá de Rialto, y en el Zacatito ahí un día me peleé con mi esposa y yendo a la iglesia el cristiano. Agarré, me quité el saco y lo aventé contra la podadora de zacate y agarré, la prendí y ahí voy, cortando zacate donde mejor se me hiciera, pero llevaba un coraje, una rabia llevaba. Y esta mujer, ¿qué se cree? Nomás porque va a la iglesia me va a mangonear. ¡Ja! Aquí mando yo. Y tiré el saco, tiré todo. Pero mire, el Espíritu Santo es tan buena gente que mire, clarito lo escuché. Paciencia, me dijo. Estoy trabajando en ti. Calladito la boca. Mire, como un corderito. Me puse el saquito, lo sacudí y me fui para él y le dije, vámonos a la iglesia. Es que así es el proceso. Pero muchos hombres no lo aguantan. El proceso es duro. Yo, gracias a Dios, que tuve mucha gente que cuando yo iba a caer, esa gente estaba ahí. Yo me acuerdo que había un hermano que iba todos los días. Decía yo, pues qué tanto viene, pues. Decía, mire, me llevaba unas hojas de versículos de la Biblia. Y me decía, aquí tiene tarea. Y al siguiente día, aquí tiene otra tarea. Mire, nunca me dejaron. O sea, no había posibilidad de que yo, ya sea por cumplimiento, por lo que sea, pero yo leía los versículos. Y luego me decían, y escríbalos. Y va a aprender más, escríbalos. Pues ahí me tenían escribiendo. Nunca me dejaron. Nunca le dieron oportunidad al diablo de que me volviera a agarrar otra vez. No. Ahí estaban. Muchos hermanos hicieron eso. Miren el 8. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? El 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, Josué todavía le estaba reclamando. Pero mire el Señor, qué tranquilito lo que le dijo en el 10. Y le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, con ganas del Señor de quitarse el cinto y darle unos cintarazos. En el 11 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Lo sabía Dios que Acán iba a hacer todo eso con su familia? Sí lo sabía. Hasta el momento, mire, mucho antes de que entraran a Jericó, el Señor ya sabía lo que había en el corazón de Acán y su familia y sus hijos. En el 12, por eso los hijos de Israel no podrán, le dijo el Señor a Josué, hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Así se lo dijo a Josué.
Pero mire lo que dijo después. ¿Cuándo vamos a entender nosotros que lo que nos equivocamos somos nosotros? Cuando nosotros reconozcamos nuestros propios errores, no vamos a tener que echarle la culpa al Señor ya, ni decir Dios me está castigando. Yo no sé por qué todo el mundo dice, es un castigo de Dios. No, Dios no castiga. Dios corrige. Si Dios castigara, vámonos al Antiguo Testamento. Miren lo que le sucedió. Ahorita va a ver lo que le sucedió a Can y a su familia. Y mucha gente, yo oigo que dice, me gustaría vivir en el Antiguo Testamento. No, papá, en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Robabas y te cortaban la mano, papá. Y cometías pecado, te arrancaban la cabeza. Allá no era, y Dios lo permitía. Ahora estamos en la gracia. Yo creo que por eso hay tanto deambulante en el mundo. Cristiano deambulando nomás, que dice soy cristiano, pero no tiene iglesia, no tiene pastor. Si el pecado se mantiene por largo tiempo en la vida de una persona, todo esto nos separa de la gracia de Dios. Y ahí es donde empiezan los problemas. Por eso, mire, no nos hagamos. Nosotros sabemos cuándo nos equivocamos y cuándo pecamos. Vale más, mire, ni tardios ni perezosos. Vámonos a arrodillarnos y pedirle perdón a Dios. Y decirle, Señor, me equivoqué. Perdóname, Señor. Ayúdame a salir de esto. Y mire, el Señor rapidito lo empieza a sacar. Ahora usted me dirá, ay, me va a perdonar todo. Sí, te va a perdonar. Pero las consecuencias de tu pecado las vas a pagar tú. Pero vas a tener la ayuda del Señor. Y tu vida va a ser más fácil. Y esta persona, fíjese, ya no vive bajo la ayuda y protección de Dios, una persona que está en pecado. Y no podrá combatir a los enemigos de su alma que lo atacan y buscan destruirla. Cuando una persona está en pecado, olvídese, el diablo la hace trizas. Y no solo a ella, sino a toda la familia. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Primeramente, esta persona tiene que confesar sus pecados a Dios y arrepentirse. Porque muchas veces yo lo hice muchas veces, pero según la enseñanza a mí me decía, es que no me lo diga a mí. Si yo quiere que yo le ayude, lo que usted me está confesando, que cometió pecado, si usted quiere que yo le ayude, está bien, vamos a orar por eso. Pero usted no tiene que venir a mí y decirme los pecados, sino simple y sencillamente arrodillarse a la presencia del Señor y decírselo todo a Él, completamente, y esperar que Dios lo perdone y usted siga adelante. Así que mala onda que a veces tenemos que, en otro tiempo teníamos que irle a contar nuestros pecados a una persona quizás igual que nosotros o más pecadora. La decisión por el pecado. El someternos al pecado nos hace siervos del pecado. Pero fíjense que si nos sometemos a Jesucristo, nos hace siervos de Dios. Qué bonito eso, mejor, ¿verdad? A veces pensamos que podemos pecar y no pasa nada. Es un pecado chiquito. No, ni el pastor ni se dio cuenta. Ni mi esposa tampoco. Pues sí, ¿qué importa que se dé el pastor o la esposa? El que se dio cuenta ya es el de arriba. De ahí vas a recibir tu recompensa. Y pensamos que por habernos acostumbrado al pecado, eso hará Dios que se haga diferente y se olvide de ello. No, a Dios no se le va a olvidar lo que uno hace. Y nos los va a enseñar permitiendo que nos pasen cosas. Mira lo que dice Gálatas 6:7. Y eso es muy claro. Por eso siempre les digo, hay que leer la palabra, hay que aprender la palabra. Hay que escudriñar la palabra para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Miren lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembremos. Los que afirman que han nacido de nuevo
y ahora siguen a Cristo llenos del Espíritu y al mismo tiempo conscientemente procuran satisfacer la carne, estas personas son culpables de burlarse de Dios y despreciarlo. Cuidadito con eso. Venimos a la iglesia, ponemos otra carita, somos santos, aleluya, amén, que Dios lo bendiga, gloria a Dios, y nos echamos un biblión acá de este tamaño que parece casetera, y ahí vamos. Llegamos al trabajo, llegamos a la casa y completamente volteamos la cara. Y nos empezamos a comportar como mundanos, como gente que no conoce al Señor. Participamos de los chistes, contamos, es más, ni en el trabajo saben que eres cristiano ni nada. Eres de la secreta. Eso es triste. El pecado no es un juego. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Imagínense si sembramos pecado. Cuando nosotros guardamos un pecado, ¿qué cree lo que estamos haciendo ahí? Está germinando. Lo sembramos, está germinando. Y ese pecado va a ocasionar muchas cosas. ¿Qué va a ocasionar el pecado? Problemas, enfermedades, inclusive hasta la muerte. Y lo que vamos a cosechar es pecado, maldición y muerte. Cuidado que estemos guardando un pecado oculto. Romanos 6:23, mire lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Esperas que Dios te dé la victoria si estás en pecado? Fíjate que no. Dios no te va a dar la victoria por lo que estás esperando y mucho menos por lo que le has pedido. Porque a los ojos humanos diríamos que este pecado cometido no es nada grave. Yo le voy a dar una lista rapidito de pecados y que a veces piensa que uno yo los conté y son más de 35 pecados, pero agarré bien poquitos. Mire, la idolatría es pecado. No honrar a los padres es pecado. Usted que su papá, su mamá viven en México, cada cumpleaños o cada Navidad, usted le mandan que sea $50. O si viven aquí, les da cierto dinero. Y usted me puede decir, es que no tienen necesidad. No es que tengan necesidad. Es que usted los quiere bendecir. Usted quiere sembrar en esa tierra, en buena tierra. ¿Para qué? Porque la palabra nos dice que bendigamos a nuestros padres. Defraudar al prójimo. Hay gente que pide dinero y no paga. Crueldad contra una persona inválida. ¿Cómo actúa usted cuando ve a alguien en silla de ruedas en la calle? ¿Le da algo para que coma o se va de largo? ¿Cómo actuamos? Es pecado. Si usted es un cristiano, usted es un cristiano que tiene a Dios en su corazón, usted tiene que actuar y pensar y decir cómo Dios va a actuar en esta situación. ¿Cómo Dios actuaría? Y a veces pensamos y nuestra mente va más allá y dice, no, de seguro que lo va a querer para la droga, de seguro, ¿a usted qué le importa si lo quiere para que lo quiera? Usted cómprele la comida, dele el dólar, dele los $2. Usted haga su buena obra. Adulterio. Poseer o tener objetos malditos. Cuidado que usted ya recibió al Señor en su corazón y todavía usted tiene guardadas santos todavía en su casa. Tírelos, quiébrelos. Yo cuando me convertí, lo primero que hizo, a mí nadie me dijo nada. Nadie. Solito fui. Y todo lo que tenía en la alacena ahí de la cantinita que tenía, mire, un tambo de basura llenito. Que llegó mi vecino y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y así me dijo, es pecado tirar todo eso. No, es más pecado que te lo regale. Y los quebraba y los tiraba. Los quebraba, oye, no los tires. No. Yo los voy a quebrar y los voy a tirar. Pero es mucho dinero, a mí no me importa. Yo tenía abajo libros, un montón de libros de chistes, cuentos y denigrando a la mujer, denigrando al hombre, denigrando a las personas. Todos los agarré en la basura. Todas las revistas que yo leía, la basura. Tenía más de 1500 CDs que parecía rocola, yo nomás con la música que a mí me gustaba. Todo eso desapareció con todo y aparato de sonido.
¿Sabe lo que hice con ese aparato de sonido yo? Lo vendí. Me dieron $1,000 y esos $1,000 fui y los puse en la iglesia. Vendí este aparato, le dije, me dieron $1,000. A mí me costó casi 5,000. Y le dije, pero le dije a esta persona, ¿me das $1,000? Porque en la iglesia están pidiendo una ofrenda de $1,000 y no los tengo, pero si me dan los $1,000, yo así como los agarre, así los llevo. Y así fui y los llevé. Pero toda esa anatema de mi casa que había en la sala desapareció. Todo. En la parte de arriba tenía un crucifijo así grandote que si temblaba y me caía en la cabeza me iba a matar. Desapareció. No sé por qué siempre tenemos eso nosotros los latinos. Comprar un crucifijo grandote y ponerlo con un clavito en la cabecera. ¿Qué tal si tiembla, se cae? Ya sea la mujer o a uno le va a quebrar la cabeza. Todo eso desapareció, de verdad. Pero fue una convicción, fue una decisión de decir, Señor, cuando yo le dije que me cambiara, yo le dije, bueno, si yo voy a cambiar en mi casa también. Y todo lo que es anatema en mi casa lo voy a tirar. Y todo se fue a la basura. Yo no regalé nada. El único que vendí fue eso. Pero yo sabía que llegando al alfolí iba a ser bendecido ese dinero. Toda práctica de ocultismo, abandonar a Dios. Hay cristianos que se convierten, reciben al Señor, se bautizan y abandonan a Dios. Eso es pecado. No dar gloria a Dios también es pecado. Todo lo que tú tienes casa, es por Dios, tienes carro, es por Dios, estás vivo, es por Dios, estás respirando, es por Dios, tienes trabajo, es por Dios. Tienes hijos, es porque Dios te los prestó. Todo lo que tenemos en esta vida es de Dios. Cuando entendamos eso, le vamos a dar gracias a Dios porque tengo casa. Mi oración todos los días es decirle, Señor, gracias porque tengo donde cuidarme de la lluvia, del calor, del frío. Gracias, Señor, por ese aire acondicionado. Gracias, Señor, por esa calefacción. Gracias, Señor, por este carro que me lleva y me trae a mi trabajo. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por mi empleador. Gracias por esa compañía, Señor. Yo la bendigo, la cubro con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, gracias, gracias. Mire, es lo único que tenemos para darle a Dios. Gracias, porque Él lo tiene todo. Lo único que podemos hacer es decirle gracias, gracias. Otra cosa, respetar el día de reposo. ¿Cuál es el día del reposo? ¿Cuándo nos reunimos aquí? El domingo. El domingo es para el Señor. Mire, no sé qué predicación les dije, pero los adventistas son bien rigurosos ellos. Ellos el sábado ni siquiera se bañan. No hacen nada porque todo es trabajo. Yo tengo una hermana que es adventista. Ella todo el sábado, el viernes hace comida, por lo que van a comer, desayunar, comer y cenar. Porque ni siquiera a la cocina entran. El sábado es del Señor. Desde la mañana hasta que se van a dormir. ¿Están equivocados? Ese es problema del Señor, no mío ni de usted. Allá ellos. Pero lo están haciendo. Y nosotros como cristianos pentecosteses y todo, ¿lo hacemos? No lo hacemos. Maldecir a los gobernantes. Cuando hay un gobernante que a usted no le gusta, ¿qué hace? ¿Ora por él? ¿O lo maldice? ¿O le dice al Señor, quítalo, que cuando salga ahí, que lo atropelle un carro? ¿O que le dé un infarto? ¿Cómo le dice usted al Señor? ¿Lo bendice? Negar es otro pecado. A veces venimos a la iglesia, levantamos las manos, pero el Señor está diciéndote ahí, ¿a qué hora vas a perdonar a tu hermano? ¿A qué hora vas a perdonar a tu esposo? ¿A qué hora le vas a dar una segunda oportunidad? A tu esposa, a tu esposo. ¿A qué horas? Me levantas las manos, me dices todo, pero tu corazón está con rencor, está con odio, está con pecado. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién de los dos va a bajar la guardia? ¿El esposo o la esposa? ¿Quién? Desobedecer cualquier mandamiento de Dios también es pecado. Fíjese, ahora tenemos chance. Amarás a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu propio
y a tu prójimo como a ti mismo. Son dos. Si usted cubre esos dos, usted cubre los otros. Porque si usted ama a Dios, usted no va a ofender, no va a robar, no va a matar, no va a hacer nada. Entrar en pecado es algo que cada uno decide hacer o no hacer. Nada nos puede lastimar más que el pecado y nada nos puede entristecer más que el saber que hemos pecado. Cuidémonos de no pecar. Es una mentira decir, ay, es que el diablo me motivó a pecar. Hombre, pobre diablo, ese mucho que está derrotado. Si la palabra de Dios dice que Él lo puso al estrado de nuestros pies. Y la palabra también nos dice resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Resistir, no que se le enfrente, porque al diablo no hay que enfrentársele. El diablo ya está derrotado. El Señor lo derrotó hace muchos años. Pero nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Queremos seguir todavía con un palo echándole todavía. No, la palabra de Dios no dice eso. Él dice que resistir al diablo y Él huirá de vosotros. No nos engañemos creyendo que es suficiente con abandonar nuestros vicios, alcoholismo, drogadicción o abandonar los pecados más grandes de nuestra vida. Lo que Dios nos pide es que todo o nada. Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Ni a un hijo tampoco lo va a compartir. Dios quiere todo o nada. O te entregas completamente o quieres andar nomás bien tibio. Porque tibios, dice el Señor, que los va a vomitar de su boca. Así que tú decides. Tomemos la decisión. Yo viví mucho tiempo así, con un pie allá y un pie acá. ¿Me decido o no me decido? Tomo la decisión y no. Y en todo ese tiempo que yo viví de esa manera, puros tropiezos. Perdí el negocio, me fue mal, perdí la casa. Mire, todo. Ah, pero yo montado en mi caballo. Exigiéndole a Dios que yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo sirvo. Mira, Señor, yo desde que llego hasta que soy el primero que llega a la iglesia y soy el último que se va. Y Señor, ¿cómo me va a mí? Ni trabajo tuve. Perdí trabajo, perdí negocio, perdí casa, perdí todo. ¿Por qué? Por testarudo. El Señor haber estado ahí diciendo, a ver a qué horas. A ver a qué horas te arrepientes. A ver a qué horas me pides perdón. A ver a qué horas aceptas mi proceso para levantarte. Porque yo tengo grandes cosas para ti. Pero ahí está uno, ahí está uno. Dejemos de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Que no le agradan. No podemos pensar que Dios va a dejar el pecado sin castigo. Algunos pudieran suponerlo en su imaginación, pero nadie en su sano juicio puede concebir a un Dios sin justicia y creer que no habrá castigo del pecado. Tarde que temprano Dios va a sacar a flote eso. El mismo pecado va a salir a flote. Y mucho menos pensar que un hombre puede ser salvo sin arrepentimiento. Eso es enfrentarse directamente con las Escrituras y quebrantar el pacto con Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 17 al 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Por qué David hablaba así? ¿Se recuerda la historia de David? Era chaparrito, nadie lo tomaba en cuenta, pero era un cantor. Le cantaba al Señor, le alababa al Señor allá en el desierto, allá en las montañas donde estaba cuidando ovejitas. Ahí se paraba él con su arpa, mire, a cantarle al Señor, a alabarle, componerle salmos. ¿Por qué David hablaba así? Porque él se animó a enfrentar a Goliat y él sabía que lo podía derrotar. Su hermano Samuel era grandísimo y que era bien galán ese hombre. Y él era chaparrito. ¿Por qué tenía la seguridad David de que iba a derrotar a Goliat? Porque él sabía que el que estaba en él era más grande que el que estaba en el mundo. Él sabía que lo iba a derrotar. ¿Por qué David sabía el poder con Dios? El pacto que había sido con Dios. ¿Usted ha hecho pactos con Dios? Yo hice uno, el que le platiqué. Por eso él no decía, ese gigante
sino él decía, mire, hasta en diminutivo lo que decía. ¿Quién es ese filisteo incircunciso que está avergonzando a los escuadrones del Dios viviente? Así es como se le enfrentaba. Así es como nosotros tenemos que enfrentarnos a los problemas. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo nos podemos enfrentar a eso? ¿Cuándo podemos hablar de esa manera? Cuando estamos bien con Dios. Porque de otra manera, si vivimos en pecado, mire, créamelo, Dios no lo va a respaldar. Usted va a tener que entrar solo a la batalla. ¿Y qué va a suceder? Usted la va a perder. Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mire, en el nuevo pacto, para cada persona que cree en Jesucristo, conocerá directamente al Señor y tendrá comunión personal con Él. Todos tendrán acceso directo a hablar con Dios y se les impartirá la presencia del Señor a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo a la hora que nosotros queramos. En el Antiguo Testamento no tenían ese privilegio. Había que ir primero con el sacerdote y agarrar turno, hacer un appointment con él. Ahora no. Ahora a la hora que usted quiera, en el lugar que usted quiera, usted tiene acceso libre a la presencia del Señor. ¿Usted hizo algún pacto con el Señor? Si usted hizo algún pacto, espero que lo esté llevando a cabo. Dios, como dice el coro, es un Dios de pactos. Es un Dios de pactos. Y ahora yo no le estoy hablando por lo que caen muchos. Yo no le estoy diciendo usted pase enfrente y pacte con $100, con $200. No. Pacte con su alma, con su corazón, con su vida. Entréguele su vida a Jesús. Entréguele su vida a Jesús. Arrepiéntase. Cuando yo hice ese pacto con el Señor, créamelo, que si me sentía como de 200 libras, pesé como 150. Me sentía livianito. Livianito, livianito. La palabra de Dios dice, traed mis cargas a mí. Traer tus cargas a mí. Y a veces nosotros queremos ser más que Dios y queremos llevar todo encima. En Eclesiastés 5 al 4 al 5 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Con Dios también, si uno promete hace un pacto y promete hacerlo y no lo hace, cuidadito, porque eso también es pecado. Mentirle a Dios puede acarrearnos castigos severos. ¿Se acuerda de la historia de Ananías y Zafira? ¿Se acuerda el apuro que tenían de vender la heredad? Y cuando la vendieron, el dinero pudo más que el amor a Dios. Y sustrajeron una cierta cantidad cada uno. ¿Y qué le sucedió? Los dos murieron. ¿Usted todavía quiere seguir viviendo en el Antiguo Testamento? ¿Quiere vivir en el Antiguo Testamento? Porque ahí era muerte. Aquí cuando vivimos en la gracia es perdón, restablecimiento, propósito. Miren el verso 7, en el capítulo 7, verso 11 de Josué, en la última porción, dice, y también han tomado del anatema. ¿Qué es anatema? Es maldito, es algo desagradable a Dios. El ejemplo. Quizás muchos van a sentir contradicción por esto, pero es la verdad y es pecado. Ir a los bailes, escuchar música del mundo, bailar o hacer cualquier cosa, nada más porque los demás la hacen, estas cosas deberíamos pensar y analizarlas para ver si forman parte del anatema que tenemos, que nos está impidiendo a conseguir la victoria. Así es como tu decisión determina tu bendición. Yo tengo un cuñado y ojalá que me esté viendo. Cristiano. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, si nosotros sabemos, si él sabía que era de una cualidad débil,
y él sabía por dónde le iban a entrar. Él fue a la fiesta ahí con mi familia. Fue la esposa y fue él. Y estaban siempre en las fiestas, hay una mesa llenita de tequila, cerveza, para rebajar, de soda, de todo. Barra abierta. Va alguien más y le dice, tómate un traguito. Y luego le dice, al cabo que el pastor no se va a dar cuenta. Y le da una tequila, me acuerdo muy bien de la tequila. Una tequila así de esas que tienen un toro pintado así, no sé, pero grandota así. Dice, y luego mira a los demás y les, bueno, pues échala, pues al cabo nadie me está viendo. Y se la echa, la primera. No, pues la segunda también. No, ya la tercera, que se den cuenta todo el mundo. Mire, se metió la mitad de la... Andaba haciendo un show. ¿Y sabe por qué lo vi yo? Porque lo pusieron en Facebook. Es un cristiano que nació en el Evangelio. Andaba haciendo el ridículo. Y todos tienen el video y dicen, mejor haz lo que yo te digo, porque si no, esto va a llegar al pastor. ¿Se fija hasta dónde llega? Mire, yo por eso, cuando yo voy a las fiestas, yo voy porque vamos a ir, es familia. Voy, pero cuando ya empieza la música, yo les digo, ok, que Dios les bendiga. Mire, cuando empieza la música, usted ya no va a poder evangelizar, usted ya no va a poder platicar. ¿Qué está haciendo usted ahí entonces? Cuando se trata de la comida, de convivir con la familia, pero ya cuando empieza la bailada y todo, mire, mejor, patitas para cuando son, ahí nos vemos. Y máxime si uno flaquea por ese lado, pues más rápido. Huir al diablo, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Verdad? Hay que ser inteligente. A veces nosotros vamos y nos dicen, ya va a empezar lo bueno. Ah, pues por eso ya me voy. Porque va a empezar lo bueno y luego al ratito uno empieza con el piececito así a hacerle. No, dije, ya el diablo va entrando. No, mejor vámonos. Pero ese hombre no, se quedó ahí. Y mire, hasta los días de hoy, yo no sé si el pastor lo supo, no sé. ¿Quién sabe? Pero, ¿qué importa que el pastor lo haya sabido si Dios ya lo había visto? Y ahora me va a decir dónde está el hombre, se la pasa enfermo. Enfermo se la pasa. Cuando no es una cosa, es otra. Así que, no debemos escuchar música del mundo, ni tampoco ir a bailar. No porque la iglesia se los impida, ni porque el pastor se los impida. No, es porque no es agradable a Dios. Tomar a un hombre o una mujer no consagrada a Dios, cuidadito. Muchachas solteras, hombres solteros, cuidadito con lo que se van a poner de novia. Cuidadito con eso. Yo me acuerdo cuando yo era novio de mi esposa. Mi suegra iba, aquí está, mire. Aquí está. Mi suegra iba a una iglesia bautista. Y me acuerdo que me dijo, fíjate que mi mamá, dice, va a la iglesia bautista de ahí, va mi hermana y ella. Y pues la forma en que yo la podía ver a ella, yo la veía una vez por semana o una vez cada 15 días. Entonces, yo vi la manera de que si yo voy a la iglesia, la voy a mirar 2 o 3 veces por semana. Dije yo, no, pues, yo voy hasta que consiga la polla, dije yo. Yo voy a la iglesia, yo soy el más santo de la iglesia, dije yo. Y sí, iba a la iglesia, ¿te acuerdas? Iba a la iglesia el domingo. Mire, era el primerito que estaba ahí con mi corbatita ahí bien listo. No, pues si yo lo que quería era la polla. Ahí estaba, al pie del cañón. El miércoles yo trabajaba de trailero y yo hacía el tiempo para estar ahí el miércoles. ¿Cuántas veces me convertí? Como unas 5 o 6 pasaba enfrente para que dijeran todos que yo era bien santo. Pero en mi mente yo decía, nomás te casas conmigo y se acabó. Se acabó. No más iglesia. ¿Lo cumplí? Sí. Se acabó la iglesia. Y dentro de mi corazón, un rencor, un odio. Es decir, ¿por qué me hiciste ir tanto a la iglesia? Fíjese,
después de eso. Pero yo la única forma que puedo, yo por eso, mire, cuando yo veo a muchachos o muchachas que andan de novia, digo yo, cuidadito, cuidadito. Para los perros, los coyotes, decía. Yo he visto muchos que se entregan y sí, y yo los conozco de que son buenos muchachos, buenas muchachas. Pero yo en ese caso no era así. Yo lo único que quería era conseguir novia y conseguir mujer y el día que la consiguiera, hay que mi suegra se quede con su iglesia, yo me llevo a la muchacha y ahí nos vemos. ¿Sí se acuerda, verdad? Ya que se le olvide, por favor. Ay, ay, ay. Mira lo que pasa cuando alguien se junta con alguien de una manera, ya sea casarse o de novios. Es cuando una persona está al servicio de Dios y se encuentra con alguien que no está en su mismo nivel espiritual, formando pareja con ella. Esta persona no conoce de Dios, le va a estorbar en el servicio a Dios y quizás hasta la saque de servir. Esto es cambiar a Dios por una persona como lo hizo Adán cuando le hizo caso a Eva. Yo le doy gracias a Dios que ella me cambió por la iglesia, si no, no estuviera aquí yo. Yo creo que le faltó más oración a mi suegra. Le faltó más entrega, ¿verdad? Ahora le voy a echar la culpa. Y dice que cuando andamos así pensamos que Dios no se va a dar cuenta de eso. Y pensamos que Dios se va a quedar con los brazos cruzados. Después de todos los planes que tiene contigo y conmigo desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios tenía un plan conmigo y Él sabía, dice, tú vas a poder rodar y hacer lo que quieras, te vas a golpear, vas a agarrar cicatrices, vas a sufrir, va a todo, pero mira, yo ya te tengo aquí. Tarde que temprano vas a estar aquí. Mire qué bonito hubiera sido, en ese tiempo yo tenía 27 años, iba a cumplir 27 años. Si me hubiera entregado completamente, yo le hubiera evitado a mi esposa tanto sufrimiento, a mis hijos y yo igualmente. No que vine hasta los 45 años, dice, ¿cuántos años pasaron de hacerle la vida imposible a mi esposa? Cuando quería ir a la iglesia, yo iba para afuera al carro y le arrancaba los cables del distribuidor para que no fuera a la iglesia. Le ponchaba la llanta, le quitaba los cables de la batería, todas las maldades le hacía. Dios se debe haber estado riendo a carcajadas con todos sus ángeles ahí. La decisión de hurtar. En el capítulo 7, verso 11 dice, y hasta han hurtado. Ahí vamos a ver tres cosas muy importantes ahí. El sinónimo de hurtar es robar. Seguro dijiste, yo no soy ladrón. Lo triste es que hay muchos que roban a Dios y usted me dirá, ¿cómo? Mira lo que dice Malaquías 3:8. Robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero fíjese lo demás. Ahora entiendes las cosas que podrían estar impidiendo tu bendición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Arrepentirnos, pedir perdón y cambiar. Estás diezmando, estás ofrendando. Esa es cosa tuya con el Señor. No es conmigo. Si tú estás ofrendando, diezmando, como Dios te lo ha mandado a hacer, espera muchas bendiciones. Aquí en esta iglesia no se te va a obligar a que ofrendes, no se te va a obligar a que diezmes, ni se te va a pedir ofrendas especiales tampoco. Aquí vamos a aprender a lo que Dios dice en su palabra. Y eso es convicción tuya, decisión tuya, si lo haces. Porque el pacto va a ser con Dios y contigo. Amén. La decisión de mentir. El capítulo 7, verso 11 también nos dice, en la última porción, nos dice, han mentido. Quizás hace falta que explicar un poquito esto y decir, o sea que no debemos mentir. Si somos unos cristianos ya no debemos mentir. Porque miren lo que dice la palabra en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea que nosotros como cristianos, nuestra palabra tiene que ir enfrente de una firma. Cuando nosotros decimos,
yo voy a hacer esto, cumplámoslo. Cuando nos piden hacer algo, mejor es decir no o decir sí. Pero en el momento hay que ser prácticos y decir sí o no. No decir a ver si puedo o también puede decir uno, déjame orarle al Señor. Esa es una respuesta lindísima y correcta, decir, mira, no te puedo contestar, pero déjame orarle al Señor y que Él me dirija. Con eso usted lo deja a la persona esa, pero bien contenta. Pero si usted le dice, sí, voy a ir a fulana parte, y usted no va, y usted lo deja ya solito esperando, con 2 tazas de café ahí, y usted no se presenta, pues entonces ya quedó mal. El testimonio de usted quedó por los suelos. Vamos a volver a leer Josué 7:12. Por esto, fíjese, por todo esto que sucedió, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. El pueblo de Israel perdió contra Jaí. Esa primera vez, así como usted y yo hemos tenido varias derrotas, pero ahora es tiempo de hacer los cambios necesarios para obtener la victoria. Tenemos que tomar decisiones que nos bendigan a nosotros y a nuestra familia. ¿Por qué vivimos en derrota? Porque saquemos el anatema, saquemos lo que está obstruyendo la bendición que tiene Dios para nosotros. Mire, Dios está presto y rápido para bendecirnos, pero y si a usted no lo está bendiciendo, si a mí no me está bendiciendo, inspeccionemos nosotros, veamos dentro de nosotros qué es lo que está sucediendo con nosotros. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué cuando yo voy y toco una puerta no se me ayuda? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué decisión debemos tomar hoy? ¿Sabe cuál es la decisión? Levantarnos y santificarnos y sacar todo lo que hay en nuestra casa que no le agrada a Dios. Hablando de la casa del edificio y hablando de la casa dentro de nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de nosotros? En Josué 7:13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de nosotros. Dios diciéndole a Josué, santifica al pueblo. Estando en pecado no podemos llegar a la victoria y caídos ante las tentaciones y los placeres del mundo, no va a ser posible que ganemos una batalla. Levantémonos. El que se levanta se pone en posición de avanzar. Todo logro comienza con la decisión de intentarlo. Esta palabra lo que en realidad nos quiere decir a alguno de nosotros es que la hora de levantarnos y santificarnos ha llegado. No podemos seguir sentados, no podemos seguir derrotados. Un hijo de Dios no puede seguir en la vida derrotado. Un hijo de Dios tiene que ser bendecido, tiene que salir adelante, tiene que levantarse, pedirle a Dios que le ayude a seguir adelante. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin cual nadie verá al Señor. Y en Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad es el sello que tienen en el corazón los que son hijos de Dios. Y la decisión de quitar el anatema o la maldición es de los hijos de Dios. Aquello consagrado al mal, aquello que no tiene que ver con Dios, debe salir fuera. No podemos seguir teniendo cosas en nuestra casa, ni en nuestro cuerpo tampoco, cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué mañas tenemos que todavía no se las hemos entregado? Mire lo que dice Josué 7:18-20. Mire lo que hizo. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, fíjese cómo se comportó él con él, todavía después de que ya sabían que lo único que querían era que Acán dijera la verdad. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho.
Pues vi entre los despojos, mire todo lo que se llevó, un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. En estos versículos nos podemos dar cuenta cómo descubrieron quién era el que había pecado y metido el anatema, el pueblo de Israel. ¿Sabes qué están haciendo tus hijos? ¿Sabes qué llevan tus hijos a la casa? Fíjate que por cualquier cosa negativa, a veces los hijos meten cosas a la casa sin pensar lo que están haciendo. Y puede ser un anatema, puede ser una maldición, que te puede estar afectando también. Mire, lo que a mí me ha dado resultado siempre, y ya me voy a descubrir, de Sandra y de mis hijos, es que yo a veces les lavo los carros. Sí. ¿Sabe por qué les lavo los carros? Porque me quiero dar cuenta dónde andan, qué es lo que guardan abajo del asiento. Yo ahí fue donde me di cuenta que mi hijo mayor estaba fumando. Le lavé el carro, se lo limpié de todo a todo, se lo aspiré, porque a mí me encantaba. Yo de jovencito es lo que hacía, lavaba carros ahí en Tijuana. Y me acuerdo que levanté el asiento para poder aspirar bien y voy viendo 2 cajetillas de cigarro. Y le pregunté, no enojado, le pregunté a mi hijo, le dije, ¿estás fumando? No, pa, son de un amigo mío. Ok. Con el tiempo me di cuenta que sí, porque el cigarro huele la ropa, huele él. Yo a mis hijos, aunque estén grandotes, yo los recibo con un beso. Y los despido con un beso también. El 28 cumplió el más grande 36 años. Y él llega, yo lo abrazo, está grandote, apenas le llego como aquí. Y lo agacho para darle un beso en el cachete. Y yo me doy cuenta si está fumando o no está fumando. A mi hija 2 veces le he lavado el carro. No he encontrado nada, gracias a Dios. Porque si no, me la arreglo. A mi otro hijo también le lavo el carro, tampoco no le he encontrado nada. Nomás al puro grande. Cuando ella no está, yo me doy la vuelta al cuarto. Porque ella lo deja abierto. No ando esculcando, pero yo miro. ¿Qué tiene? ¿Qué ve? ¿Qué hace? ¿Qué todo eso? Yo sé que ella no, porque ella creció aquí. Ella desde los 8 años está en la iglesia. Pero también a mis hijos. A mi hijo que vive conmigo también. Yo, mientras no está él, yo entro y husmeo a ver qué. Sí, es que nos tenemos que dar cuenta. Muchas veces ellos sin saber meten cosas que no deben de estar ahí. Y yo tengo la costumbre esa de que cuando no están ellos, yo voy y oro por los cuartos. Yo los bendigo, los limpio de toda maldición, porque uno no sabe qué están viendo en la televisión, qué se quedó impregnado en el ambiente. Nosotros necesitamos hacer eso, aunque estén grandes, aunque estén chiquitos. Yo entro al cuarto de mi hija también cuando no está ahí, y yo oro por ella, la bendigo y lo cubro con la sangre de Cristo y saco cualquier espíritu de maldad que haya ahí. Y igual a mis hijos, igual, porque así tiene que ser. Así tiene, mire, como cristianos y como sacerdotes de la casa necesitamos estar trabajando 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. No nos podemos descuidar nada. Y cuando vengan los nietos, hay que orar por los nietos, hay que orar por la hija también, hay que orar por el hijo, hay que orar por todos. La única forma que nosotros vamos a dejar de orar es cuando estemos en un ataúd ya listos para irnos. Hasta ahí se acabó el trabajo de nosotros. ¿Pero qué le dejamos? Le dejamos la siembra. Para que ellos sigan. Pero hay papás que se quedan dormidos en sus laureles. Les importa más salir, echarse la cervecita, el cigarrito. No. Y si son cristianos, les importa, al cabo que ya fue a la iglesia. No, cuida tu casa. Porque tu casa es la primer iglesia que Dios te ha dado. ¿De qué sirve ganarte al mundo y tu familia se va a perder? O sea, no puede ser. Ahora dices, ok, yo voy a ir con mi familia porque es mi primera iglesia. Sí, pero ¿tu prioridad qué es? Dios. ¿Quién va a sustentar tu familia? ¿Tú o Dios? Dios la va a sustentar. Entonces tenemos que tener nuestras prioridades bien regularizadas a lo que vamos a hacer. Mire, el fin de Acán
Fue triste, murió apedreado, quemado con toda su familia y con todos sus bienes. Por eso les preguntaba, ¿alguno de ustedes le gustaría haber vivido en el Antiguo Testamento? ¿Y sabe por qué sucedió esto? Por orden de Dios. Le dijo, desaparécelos, córtalos. Tristemente este es el fin para que no tomen en serio las cosas del Señor. Dios es paciente, Dios corrige, Dios no castiga. Pero mire, pobrecito aquel que cae en un juicio de Dios. No hay poder humano que lo pueda sacar de ese juicio. Y lo único que está esperando el Señor, que después de que uno cae en juicio, o alguna persona cae en juicio, es llevárselo nada más ya. Porque si uno cae en juicio, cuidadito. Mire, hoy esta mañana es primordial que nos pongamos a cuentas con el Señor. ¿Qué es lo que tú quieres entregar esta mañana? Díselo a Él. Yo no lo sé, tú sí lo sabes y el Señor lo va a saber. Pídele perdón por las cosas que has estado haciendo y que no es del agrado de Dios. Dale tu vida que a Él le corresponde. Ya no seas tú el que tome las decisiones en tu vida. Ya no sigas viviendo más con el rencor, con el odio, con la maldición, con el pecado. Dios los quiere bendecir a esa familia, pero necesitas perdonar al que te ha hecho daño y perdonar a la que te ha hecho daño. Si no perdonas, Dios no te va a poder bendecir. Ponte a cuentas con Dios dándole lo que a Él le corresponde. No importa cuántas veces se hayan reído por tus derrotas. Si haces todo esto, todos estos cambios en tu vida, Dios te dará la victoria donde antes había derrota. Si por mucho tiempo has guardado rencor en tu corazón, porque te dijeron palabras, porque te dijeron ofensas, que te ofendieron mucho, porque hablaron mal de ti, porque no te respetan, hoy es tiempo de perdonar. Perdonar, perdona a todo mundo. No para que esa persona se sienta tranquila, sino para que tú no andes cargando. Como dice una persona, dice, mi pecho no es bodega para andar cargando odios, rencores. Es mejor perdonar. Acuérdate, cierra tus ojos y acuérdate lo que Dios hacía cuando Él anduvo aquí. Él perdonaba. A Él le gritaban, a Él lo vituperaban. Lo golpearon todo y a todo mundo. ¿Qué fue lo que dijo? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Que nosotros somos más que Dios que no podemos perdonar? Hay que perdonar. Mire, en mi trabajo hay muchas personas que uno no es monedita de oro para que caerle bien a todo mundo. Hay personas que yo les caigo mal. Pero aún así yo las busco y quiero platicar con ellas. Me he ganado como a 3 personas, mire que todos dicen, ¿tú eres el amigo de ese? No, hombre, ese nadie le habla. Le dicen el invisible, porque nadie le habla. Nadie lo mira. No, le digo, es que dentro tienes que mirar a esa persona, verla bien y decir, ¿por qué es así esa persona? Dios no se equivoca. Dios hace cosas buenas. Entonces tienes que mirar toda la persona, mirarla y no decirle, sino decirle, ¿por qué actúa así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se comporta así? Tú no sabes si esa persona fue abusada, fue golpeada por su papá, por su abuelo, o la llevaron con algún brujo, con algún agorero. Tú no sabes. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Uno hacer lo que hacía el Señor, doblegarla humildemente y decirle, orar por esa persona y después acercarte. Y mira, a mí me ha pasado que esas personas son ogros. Y yo estoy hablando con ellas y todos dicen, ¿a poco te hiciste amigo de ese? A todo el mundo le cae mal. Sí, pero a mí no. Yo hablo bien con él. En la iglesia había una persona que en paz descanse ya. Nadie quería hablar con él porque era bien renegado. Hasta el día que murió fuimos los mejores amigos. Él se fue con el Señor, pero fuimos amigos. Por eso, mire, yo les digo siempre, estudiemos la Biblia, porque la Biblia nos va a dar la dirección. ¿Cómo podemos tratar a las personas que están en esa situación? No seamos partícipes los del mundo, que si no le hablas a una persona o no perdonas, no es que él no lo perdonó, él no se merece que yo lo perdone. Y nosotros sí nos merecíamos que Dios nos perdonara.
O sea, necesitamos vernos nosotros mismos. Piénsalo, tus decisiones determinan tu bendición. Hay decisiones que ayudan a recuperar las posiciones que habíamos perdido. Piénsalo esta mañana. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. Piénsalo, mira. Sandra va a poner una alabanza bien y vamos a tener un minutito. Piénsalo. Si tú le tienes que pedir perdón a Dios y que te ayude para perdonar a esa persona que te ha hecho daño, perdónala. Dile, Señor, dame un corazón de carne, quita este corazón de piedra, de odio, de rencor, de resentimiento. Es que me ha hecho muchas cosas, Señor. Sí, pero yo pagué por ti, yo pagué por él, yo derramé mi sangre por él. Amén. Así que ponlo, hija, por favor.